Un señor me amenazó con un cuchillo y tal, un señor que había estado en la cárcel y todo eso. O sea, Y aquel día se paró el tiempo, se paró la vida, en aquel momento se paró. Hombre, Cuando un negocio funciona, hay que hacer pequeños cambios. ¿aún funcionando? Claro. Para sí, crecer, ¿eh? Para crecer. Buscando crecer. Hay que buscar pequeñas acciones e ir probando, ir catando. Normalmente cuando estás con socios acaba en fracaso, normalmente. Las personas con éxito empresarial que yo conozco, las que más éxito empresarial tienen, son personas zurdas. Era un caos. Trabajaba, no te exagero, 15, 17 horas al día. O dale cachetazos a la chica, insulta a la chica, tal, porque empecé con chicas y todo esto. Y a mí no me gustaba este estilo. Yo necesitaba otro tipo de fotografía. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Prósperos Podcast. Hoy estoy muy contento, muy feliz de tener a este gran invitado, amigo mío. Muchos lo conoceréis como Bel Gris, ¿no? El gran público te conoce como Bel Gris. Hoy vamos a entrevistar a la persona detrás del personaje. Aleix, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y tú? Bueno, bien. Contento de tenerte aquí. Chico. Ya son muchos años de amistad. Contento de hablar con Joan delante de las cámaras. Porque siempre hablo con Juan Lucho, hoy voy a hablar con Joan. Con Joan, claro que sí. Y bueno, para el que no lo sepa, somos compañeros de profesión también, trabajamos en el sector del cine para adultos, pero además Aleix es, aparte de una gran persona, un gran emprendedor, y hoy vamos a conocer esta faceta más personal suya. Bueno, no lo sé, emprendedor, sí, se intenta. Bueno, hombre, Bueno, se consigue. se consigue, ¿no? Sí. Yo creo que, Sí. que desde que te conozco, Se pues... consigue, pero no es fácil. O sea, no es fácil, ¿eh? 100%. Entonces vamos a empezar ya con la mandanga. Sí. ¿Quién es Aleix? Ostras, pues no lo sé. No sé quién es Aleix, porque Aleix es una persona que tiene, o sea, tengo lo que sería pues aspiraciones de libertad, de ser yo mismo, ser fiel a mi persona. Esto sería, pues, claro, Aleix es una identificación que me pusieron en su momento, o sea, me llamaron así, ya cuando naces ya te marcan, ya te ponen la identificación y tal, y ¿quién es? Pues no lo sé, es un animal inacabado, ¿no? Que se le llama, era un filósofo, no sé si era Aristóteles, no sé quién era, no lo sé, ¿eh? No me acuerdo quién era, pero decía el animal inacabado. Sí, ¿no? Es el espíritu ese que nace puro y que entre la familia, el entorno, desde un primer momento ya influencia, sí. Te van influenciando, sí. Y te van haciendo muchas veces a su gusto. Sí. De ahí también el programa muchas veces que llevamos. De ahí está la capacidad que tú tengas en de deshacer. Sí, todo lo que... o de adaptarte o de lucharlo. Bueno, sí, un poco es así. Bueno, muy bien. Me gustaría saber cómo fueron tus inicios, cómo recuerdas tu infancia para conocerte un poco más en profundidad. Etapa infancia, tipo de familia, sí. Dónde creciste y pues, la transición a la adolescencia. Me estoy emocionando, ¿eh? Bueno, a ver, yo nací en Barcelona. Lo que pasa es que siempre he vivido en un pueblo de las afueras de Barcelona, en Pallejà, que es un pueblo pues ahora ya son 11.000 habitantes y tal, y era un pueblo de las afueras de Barcelona, pero que parecía un pueblo mucho más lejano de lo que era. Tenemos una montañita ahí, siempre he ido mucho en bicicleta, por eso tengo estos gemelos. Luego la bici la he dejado y tal, pero siempre he sido muy de ir por la montaña. Tuve una infancia muy de pueblo, pero también educado en una escuela en Barcelona, una escuela pues privada, en este caso, y educado pues ahí, ¿no? Y es yo tuve una buena infancia. Vivía en una casa con jardín y tal, que es la casa que tienen mis padres ahora. Y bueno, sí, y ha sido marcada sobre todo por eso, ¿no? Por mi primer contacto con la montaña, ¿sabes? O sea, es un poco... Sé que te gusta mucho y me emociono, ¿eh? Hablo de la montaña y me emociono. No, sé que te gusta mucho la montaña. Sí, porque me da mucha vida. Tenemos pendiente de aquí poco ir a caminar. Sí.
pero la vida está de pueblo, ¿no? Que antiguamente, porque somos de la misma quinta, ¿no? Con una pelota, una bicicleta, hoy que está todo el mundo en la tecnología, éramos A súper eso, felices, a ¿no? eso, La calle, la montaña, la a bici, la eso, pelota, a eso iba. ¿no? A eso iba. Era un poco, no estábamos tan controlados por los móviles, tan, Sí. ¿sabes? O sea, No habían, no, es que no había no móviles. habían Yo he móviles. vivido una infancia sin móviles, incluso la adolescencia, mi primera parte de la adolescencia la viví sin móviles. Y era genial porque quedabas a una hora, la gente se presentaba a la hora, no llegaban tarde, ¿sabes? O sea, era totalmente Vosotros, diferente. sí. Y entonces me comentas que estudiabas en Barcelona, o sea, bajabais a estudiar a Barcelona. Sí, nos acompañaban en coche mi madre o mi padre, dependiendo, Ujú. y nos venían a buscar y tal. Y... ¿Qué tal la etapa escolar, tu relación con la educación tradicional, las notas? Hmm. Si estás... Con mucho sentido del humor, sobre todo. Yo era el gracioso de la clase. Vale. Yo necesitaba ser el gracioso de la clase siempre, la gente se reía, incluso los profesores me castigaban bastante. O sea, una persona de estas Hostia, que la de vez en cuando liabas. te echan de clase porque venga a reírnos, venga tal. Era de los que tiraba papeles a... Los aviones, a ¿no? no, papel. No Papel, era tan... ya directo No, patola de papel. sí, no era tan artificioso, tiraba el papel directamente al profesor e incluso se reía. O sea, a veces no Ya, se ya, ya. reían, a veces sí. Bueno. Y sí. Muy bien. Y era un poco, pues, en el colegio este privado, una escuela, pues, había gente de mucha pasta y tal. Ujú. También había gente que no teníamos tanto dinero, teníamos pues, recursos más limitados, que esto era mi caso. Y veníamos de fuera. Los que veníamos de fuera éramos diferentes. Vale. Los que vienen de Fuera fuera de de Barcelona era como que Los se de les... Barcelona, sofisticación, tal, todavía están con este rollo, ¿eh? La gente que ha vivido en Barcelona todavía se piensan que son superiores Ya. cuando son unos mataos como todo el mundo, unas ratas de ciudad. Pero esto ya te marcaba esto de inicio, ¿sabes? Ya notabas ahí como alguna Sí, pequeña diferencia a pero la hora de tratarte, ¿no? sí, ¿Sabes? pero como yo siempre he picado de ahí, no he sido de grupo cerrado de amigos, Sí. sino que siempre he sido un poco hablar con los chungos, hablar con Vale. los, eh, los intelectuales, hablar con los frikis, No ¿no? te has encasillado No me he en encasillado nunca. un Sí, grupo no, concreto, sino que te relacionabas con todos. sí, Qué interesante, porque aquí puedes ir sí, cogiendo lo bueno y lo malo, quedándote con lo exacto, bueno exacto. de cada grupo bueno, muy bien. ¿Y qué tal las notas? Normales. Normales. Sí, Vale. o sea, sí que en la universidad luego saqué buenas notas Sí. y ahora estoy estudiando Ah, también otra carrera, segunda carrera y tal. segunda carrera. Sí, bueno, de hecho empecé una carrera. Vale, cuéntame esa transición, vamos por pasos, de finales de infancia, adolescencia, si siempre has tenido claro, siempre hay el drama, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esta gente que no sé a lo que me quiero dedicar. Mm, Tú, a los 16 años, 18, mm. haces bachillerato, entiendo, ¿no? Y vas a la universidad por primera vez. Sí, Cuéntame. yo hago bachillerato y tal, normal, un poco pues hice la prueba de selectividad y todo esto. No estudié demasiado, no era una persona de estudiar demasiado. Ya luego sí, luego Vale. ya en la universidad y ahora también ya estudio más. Y entonces, cuando acabé lo que sería, pues cuando hice las pruebas de La acceso prueba de y acceso a tal, la de universidad, selectividad, que se selectividad, llamaba sí, en sí, sí. aquel momento, no sabía bien qué haría. No lo Entonces, tenías claro. o en aquel momento sí que lo tenía claro, Ujú. perdón, es verdad, ahora que me acuerdo, lo tenía claro y empecé haciendo ciencias económicas. ¿Es No, ADE? no, No es o ADE. sea, es economía, Economía, la ¿eh? licenciatura de economía. Hostia. No era ciencias económicas, era diplomatura, pero era lo que sería pues la licenciatura de economía. Entonces empecé a hacer la licenciatura de economía, yo quería hacer en realidad ADE, Administración y Dirección de Empresas. Al cabo de un mes me dijeron, oye, sí, puedes entrar en ADE, porque había plazas y ¿Vale? tal, y empecé ADE, hice un año de ADE. Un Esto fue año. en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿La autónoma en Sant sí. Cugat era o no? No, No. era en Sardañola. Sardañola, ¿eh? La autónoma. Sí, Sí. sí, la autónoma, claro, Y sí, ahí, sí. bueno, en Bellaterra. Bellaterra, claro, sí, sí. Y ahí en Bellaterra estuve un año haciendo ADE, pero yo en aquel momento estaba como muy engimnasiado. O sea, estaba muy que tenía ganas de ir al gimnasio, de que se me marcasen los cuadraditos, tal, y no estaba yo por la labor de las clases de universidad y tal. Lo que veía era que había muchísima gente en la clase, mucha competencia. Yo estaba más acostumbrado un trato del alumno-profesor, ¿sabes? O sea, Ujú.
más individualizado, también grupo y tal, pero aquí era Como muy más caótico, clases muy de mucho caótico. volumen Sí. y no notabas que Te pusieran tenías atención en ti, sino que... espabilar por ti solo y no me salió demasiado bien este primer año de ADE. Entonces acabas eligiendo ADE en vez de lo de Economía. de economía. Exacto. Vale. Entonces, ¿Este año qué haces? decido acabar con ADE. Acabas con ADE. Sí. O sea, ¿cuántos años eran en principio? 3, 4 quizá. 4 años que se ¿4? convierten en 5 normalmente. Vale, hiciste uno y dijiste... Entonces, quise ser piloto de avión. esta historia me interesa mucho. Que incluso fui en Spanair en un simulador de vuelo y conduje, o sea, piloté un avión a través de simulador de vuelo que me encantó. Pero a modo de prueba llegaste a opositar, o no, sea, no llegué a hacer nada, no llegué a hacer nada. Vale. Valía 60.000 euros ser piloto de avión. Piloto de Entonces avión. me dijeron que no tendría familia, que no viviría, ¿sabes?, como en familia y que estaría los fines de semana fuera de casa. Entonces yo en aquel momento tenía novia y era como, lo vendieron muy bien. Yo no quiero perder a mi novia, ¿no? Y es un poco, pues eso, yo tenía una vida más formalita, en plan novia, chico formal, tal. Y bueno, y entonces quería ser piloto de avión, pero lo desestimé y me puse a estudiar turismo porque no sabía qué hacer. Y puse a estudiar turismo, la diplomatura, que eran 3 años, y completé, acabé turismo. Tienes la carrera de turismo. Sí. Y después ahora pues estoy estudiando Derecho, que me queda muy poquito, el grado de Derecho, y me queda muy poquito para acabar. Me quedan 4 o 5 asignaturas que lo voy haciendo por semestre, bueno, ¿eh? poquito a poquito. Te lo acabas sacando. Y ahora sí que estoy estudiando muy profundamente, me encanta. Derecho. Tal. Sí. A mí Derecho me llama mucho la atención. Sí. Pues bueno, te lo recomiendo si cada día estudias, y tal, al menos en mi caso. Creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? En empoderar a través del derecho al ciudadano, ¿no? Exacto. Y te sacas turismo. Sí. ¿Y ejerces en algún tipo de profesión vinculada al turismo? ¿O no, bueno, yo empecé a trabajar en hoteles, hotel de lujo, en el Hotel Clarís, por ejemplo. Sí, que sí que acabaste trabajando después. Bueno, paralelamente. Vale. Paralelamente, mientras estudiaba, y estuve trabajando en el Clarís. Que ahí, bueno, Clarís con Provenza, ¿no? Fue un conflicto impresionante con la dirección y con todo, y me echaron. Estaba trabajando ahí de botonés. O sea, botones era un sueldo 1.100, 1.200, pero luego las propinas de 600, 700, te daban propinas de 50 euros. Tal. Subir las maletas a la habitación y tal. Conducir coches de lujo a veces para aparcar. Wow. Los Ferraris y todo esto no me los dejaban llevar, pero había los coches más secundarios. Un Audi, un Mercedes. Sí, exacto. Eso sí. Sí, Toyota Land Cruiser en aquel momento, que era muy buen... Bueno, ahora todavía lo es. Sí. Y bueno, y esto. Bueno. Y ahí me echaron. Entonces fui al Círculo Ecuestre, trabajar en el Círculo Ecuestre. ¿Círculo Ecuestre dónde queda? ¿Es el Polo o no tiene nada que ver? Balmes, No. Hostia. Una casa preciosa. Vale. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, paralelamente también había montado alguna pequeña empresita, bueno, sí. Vale, cuéntame, estamos en el punto de que te sacas turismo, sí. En esa época algunos trabajitos relacionados. Sí, yo mientras estudiaba turismo ya comprábamos unas protecciones digamos, para los trabajadores de lo que sería látex, ¿vale? Que no se enganchaba a la piel, pero se enganchaba en sí mismo y te protegía. Por ejemplo, si te hacías un corte, te ponías la cinta y encima te ponías esta protección. Si trabajabas en un taller o en un restaurante, lo que sea, te protegía del agua, de los permitía líquidos, seguir trabajando. Sí. O sea, era como corte, venda y encima esto, Entonces, como un guante de látex. Era como muy llamativo hacia el puerta fría. Yo estaba haciendo puerta fría. Pero esto, perdona que te corte esto. Primero, de hecho, nosotros, ¿lo hiciste con alguien más? Con un amigo mío que es médico. Muy bien. ¿Y patentasteis un tipo de producto o ya era un producto que era un producto lo comercializabais? que lo comprábamos a Francia. Y lo comercializabas por Y lo España, comercializábamos en España a puerta fría a los negocios. Entonces era muy chulo porque tenías ahí dinero en efectivo que te entraba y estaba muy bien. Cuéntame. Y era muy divertido porque cada día facturaba y tal, y yo me lo pasaba genial. Lo que pasa es que notaba que la gente no compraba, no repetía la compra, con lo cual aquí pasaba algo. ¿Y qué pasaba? Que decía, el producto decían que era que transpiraba. Mentira, no, sí que transpiraba, pero no del todo. Entonces se producía sudor
saltaba y te desprotegía. Entonces la gente no repetía la compra y yo cuando me di cuenta de esto, dije yo esto no lo voy a vender porque no voy a engañar a los clientes. Qué buen Y aprendizaje. ahí dejé. Sí, es que hay que aprender Sí, así, ¿no? yo pensaba que no se repetían porque no era un producto que se acababa, como si me dices un pote de No, jabón. sí que se acababa, Sí que se desgastaba. pero no era un producto tan bueno como aparentaba inicialmente. Vale. Y me gusta mucho también la honestidad, ¿no? Como Totalmente, vendedor no. de decir, estoy vendiendo algo que no es de buena calidad, dejo de venderlo. Exacto. Porque sabes que hay mucha Sí, gente lo hablé que está con mi socio y tal, clarísimo. dije, no, esto no lo vamos a vender más, porque además lo vendimos en farmacias, en las farmacias nos dijeron, oye, ¿qué pasa esto, tal? Yo no lo sabía. Pero tenía mucha potencialidad, ¿eh? Porque Sí, tenía imagínate para potencialidad. farmacias, distribuir Sí. para farmacias. Es un producto que se vende mucho así, toma, Vale, te convenzo, tal. pero luego Vas no a hay una repetición. cocina, ¿no? No acaba de ser, No acaba o de sea, ser- no es un buen producto. No era un producto ganador a todas. No. Vale. Y ahí primeros contactos con la venta, ¿no? Primeros emprendimientos, ¿no? Y con Hacienda. Y con Y con los Hacienda. amigos de Hacienda. Sí. Bueno, ¿y con este chico qué montasteis? ¿Había una empresa detrás o era más autónomos? Bueno, era una SCP que se llama Civil Privada, ¿Vale? que lo que son, pues, lo que son las responsabilidades recaen contra las personas físicas directamente. Son dos personas que se juntan o tres o los que sean, y entonces la responsabilidad recae al 100%. No es como una sociedad limitada que Vale. lo que sería pues la responsabilidad también recae al final contra el administrador, pero es una empresa con personalidad jurídica propia, la SL y tal. Entonces, por sí misma tiene que ser responsable de todos los actos que realiza, o todas las actividades. Muy bien. Vamos a entrar en materia porque creo que eres un gran entendido, al menos más que yo, de este tema de corporaciones, SL, SLU, tal. Y me gustaría saber, después del producto fracasado, Sí, bueno, ¿a dónde te llevó? O sea, monté un bar con mi hermano, entre medio trabajé también en otro hotel, pero ya lo de trabajar ya lo dejé, ya está, fuera, Vale. adiós. lo del bar, porque El bar, yo he sí. trabajado en la hostelería Wow. No. sin ser dueño de camarero y se pringa. Montamos un bar de cero, local pelado, Local pelado. sí. Cuéntanos de esta Hicimos historia. todo, o sea, todo. Insonorización, instalación, lo que serían pues las cristalerías, todo, desagües, todo. Una buena inversión. Todo, impresionante. Sí, una inversión de unos 120.000 euros. Hostia. Con mi hermano y tal, pedimos un crédito, crédito blando de estos de la Unión Europea de entonces y tal, y montamos este negocio que funcionó bastante bien. ¿Qué tipo de era un bar restaurante? Bar de copas. Bar de copas. Pues me interesa mucho este tema. Bar de copas implica persona que ves de día en el pueblo. Esto fue en Pallejà. ¿Lo montaste en Pallejà? Sí, persona que ves de día en el pueblo es una persona formal, normal, tranquila, calmada y tal. Luego por la noche se transforma. Por la noche hace de drag queen. Y se transforma hasta el punto de muchas veces agresividad, ya. Cuerpo a cuerpo. También. Me han amenazado con cuchillo. Hostia, sí, el alcohol, ¿eh? Sí. Un señor me amenazó con un cuchillo y tal, un señor que había estado en la cárcel y todo eso. Y aquel día se paró el tiempo, se paró la vida, en aquel momento se paró. Hombre, porque claro, me estaba ya amenazando con un cuchillo y yo, con sangre fría, le dije, este cuchillo te lo guardas, mirándole a los ojos fijamente, digo, te lo guardas y nunca más. Porque si no, o tú o yo. Lo tienes claro, ¿no? Sí. Y esta persona no apareció nunca más en el bar. Pero bueno, en aquel momento el señor iba drogado, probablemente, si hubiese querido, me hubiese matado. Fíjate tu historias, ¿eh? Sí, estas cosas. Poner el riesgo de la vida a través de un negocio. Porque el tema del alcohol yo siempre tengo entendido, ¿no? Siempre se ha dicho, hostia, el alcohol da mucho margen de beneficio. Sí, lo da. Son temas como el juego, el sexo, el alcohol, que siempre venden porque generan adicción, ¿no? Estás haciendo un poco negocio con adicción, que cada uno es libre. Hay muchas maneras de verlo. Pero ¿qué tal este tema de a nivel rentable, también a nivel trabajar de noche y a nivel trabajar con tu hermano? Bueno, a ver, trabajar con mi hermano estuvo bien y tal, ¿vale? Él tenía muy buenas ideas, ¿vale? Tenía muy buenas ideas, ¿sí? Yo también, pero él también, y yo no sabía verlo esto. Y luego me di cuenta que quizás no le hice el caso que le tendría que haber hecho. Vale. Y es una primera, ¿sabes? Una primera reacción de decir, hostia, que la persona humana se puede equivocar y tal,
y luego te das cuenta, ¿no? De que le tendría que haber hecho. El bar funcionó muy bien y tal, ¿eh? Luego él se fue a trabajar a otro sitio y tal y me dejó como solo, ¿no? Y siguió funcionando. Lo que pasa es que por agotamiento decidimos mal traspasarlo y tal. Y el tema de los bares y restaurantes va muy bien por el tema del efectivo. Hay mucho flujo de caja. Porque hay mucho flujo de caja, hay mucho dinero en efectivo y tal, y te entra esta pasta en efectivo, y esto es lo que te salva. Ya te entiendo. Ya prescrito, ¿eh? Sí. Pero esto es lo que te salva. Pero... Y mucha gente que tiene bares y restaurantes funciona por esto, por el tema del cash. Y por ejemplo, es un negocio muy recurrente para empresas, o sea, para personas que quieren blanquear dinero. No fue mi caso, ¿eh? No. Yo luego me dediqué a los traspasos y tal, paralelamente también al bar, me dediqué al tema de los traspasos de negocios, hacía de agencia inmobiliaria de traspasos de negocios y he visto mucho dinero en efectivo en mi vida. Y gente muy chunga. Ahora entraremos ahí. Vamos a acabar con el tema del bar. Yo no hice nada, ¿eh? O sea, no. Pero trataste con gente chunga. Pobre de mí que hiciese algo. Sí, ya. sí. Porque al final un negocio de ese tipo, pues tienes unos costes fijos, ¿no? Como son local, proveedores, trabajadores, ¿no? Entiendo. Sí. Y a partir de ahí, pues el margen que le sacas de la venta del producto, que en este caso son las copas. Sí, que la copa, lo bueno de la copa es que se multiplica muchas veces por 7 o por 10. El coste real de lo que te cuesta de un cubata, sí. ¿te sale a qué? ¿A €1? Bueno, sí, porque si tú compras una botella a 15 euros, ¿vale? En aquel momento a 10, ¿vale? Vamos a poner a 10. Compras la botella a 10, en esta botella puedes sacar 11, entre 11 y 13 cubatas, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿eh? La media. Entonces, igual me equivoco, ¿eh? Con los ratios, perdón si hay alguien profesional del sector, tal, ¿eh? Perdón, ¿no? Porque luego la gente se enfada. ¿No? Saltará alguno. Pues yo salto a 5. O como el café, ¿no? El café también. Entonces multiplicas por mucho. ¿Sabes? Ya. Normalmente el producto pues, de comida y tal se multiplica por 3 y Ya medio. Que hay una rentabilidad heavy. Y lo que es bar de copas estrictamente de noche, no estoy diciendo por la tarde, se multiplica por 10. Y entonces es una ganancia buena. Estoy hablando del coste unitario del producto. No estoy hablando ni de alquiler, ni de los cargas sociales, ni laborales, ni estoy hablando... Estás hablando de que me vale uno de los gastos. Y lo vendo a 10 y luego a ver, claro que hay. Ni del vaso ni tal. Pagos, ¿no? Está claro. Que no estás hablando del margen limpio. El hielo que vale dinero también. Claro. Ojo. Sí, no. Vale. Y me comentas... Perdón, que te corte. También depende del tipo de vaso. Al principio nosotros cometimos el error de servir mucho vaso de balón y vaso grande. El vaso de balón. Si hacéis un bar de copas, tubo, de verdad. O sea, es muy ordinario quizás, vaso de tubo. Pero es lo que da el vaso de tubo. Vale. Con 3 hielos, porque pones los 3 hielos tal y enseguida se llena. Ya. El balón no se llena nunca y la gente se enfada. Ponme más, no sé qué. Por eso muchas veces cuando te sirven una copa en vaso de balón, lo que hacen primero es ponerle un chupito y luego pues lo ponen dentro. No es nada gratuito, es por eso. Hostia, interesante. Porque si no se te van los gastos. Sí, el que quiera emprender con bar de copas. Sí. Entonces, allí empiezas otro emprendimiento que me has dicho que era un... ¿Cómo es? Cuéntanos. Traspasos de negocios. Traspasos de negocios. Aquí hay mucha chicha, ¿eh? Buah, impresionante. Aquí nos quedaremos un buen rato porque... Aquí aprendí lo que no está escrito. Aprendí lo que no está escrito porque cuando te entra un negocio, es decir, yo básicamente lo que hacía era gente que quería traspasar sus negocios por distintas razones, contactaban conmigo y hacía de agencia de traspasos. O sea, se llamaba negociosentraspar.com, nombre muy bueno porque en el Google en aquel momento no había esta tendencia de palabras clave y tal, búsqueda en Google, tal, no sé qué, y ahí hacerte negociosentraspaso.com. Dominio espectacular. Y tú hacías de mediador entre la persona que quería traspasar y el que quería adquirir un nuevo... Exacto. Y entonces esto se trata, pues primero de analizar el negocio de arriba a abajo para no engañar al comprador, porque siempre he sido muy así. Y entonces, pues que distintos compradores te vayan contactando, los guardas en bases de datos en función de lo que están buscando. Te van pasando ofertas. Y casas
casas lo que sería pues el Yo negocio. busco un bar y hay una persona que traspasa un bar. Exacto, o bar, o hoteles, hostales, todo esto lo trabajé Vale. mucho, el tema hostal. Luego licencias de actividad, bueno, es todo un mundo muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te entra un negocio de estos o cuando quieres buscar un traspaso, tienes que hacer una diligencia en el sentido pues, de ver todos los elementos, ¿no? ¿Cómo está de trabajadores? Porque a veces los negocios, por ejemplo, hay una carga impresionante de indemnizaciones de trabajadores, que es un negocio que lleva con trabajadores muy antiguos, con lo cual echarlos vale mucho dinero. Entonces, igual echarlos vale 150.000, pero el traspaso vale 100.000. Entonces, tienes que valorar esto. Luego, Hay que contemplar los pufos de cara al que compra, exacto, ¿no? hay que O sea, contemplar los marrones. cómo está la licencia, si las instalaciones son antiguas, si no son antiguas, Sí, ¿no? si Que hay ahí problemas de ruido, si hay denuncias, si hay tal, ¿no? Luego el tema pues, fiscal también, cómo está con Hacienda, si hay deudas, si no hay deudas, que esto pues, afecta al comprador, si se sigue con la misma actividad y tal, Claro. aunque esto es una discusión que siempre tenía con asesores, el asesor que vendía me decía que no tengo razón, el comprador me decía que sí que tengo razón, pero sí que es cierto que es así. Cuando hay una O sea, compras transmisión, con el pufo también cuando hay una transmisión de un negocio, una continuidad, el que adquiere el negocio adquiere todo. se come los problemas pasados. Sí. Y esto hay una herramienta, digamos, en Hacienda que comunicas a Hacienda que todas estas, o sea, todos los problemas que haya se los queda al comprador, pero son limitados. Ahora no me acuerdo cómo se llama es un certificado, no un certificado de Hacienda, sino es un certificado de transmisión de transferencia de negocio. Ahora no me acuerdo, hace tiempo ya de esto. Limitados es que no se hace cargo del 100% el comprador. Sí, es decir, por ejemplo, tú quieres comprar un negocio, sí, ¿vale? Entonces, como comprador, ¿qué quieres? Quieres que esté libre de problemas, ¿vale? Con Hacienda, sobre todo. Entonces, ¿qué haces? Emites una carta, una comunicación a Hacienda, conforme te informe, te haga un certificado de qué deudas hay existentes en aquel momento. ¿Con Entonces, ellos? Hacienda dice, pues 50.000, ¿vale? Pero se queda ahí, ya no hay más, ¿vale? En cambio, si tú adquieres sin conocimiento, igual eran 100 ves a saber. Y por no haber pedido la información, como que te lo facilitan un poco. Exacto. Para que te dan un poco Exacto. de pie a que tú puedas emprender. Y a esto Hacienda le interesa, ¿por qué? Porque hacemos una liquidación y ya está. Ya. Nos debes tanto, pues punto, ya está. Ya. Llegamos a este acuerdo y ya Es un está. acuerdo. Porque siempre hay líos con esta organización. Vale. Imagino que muchísimo aprendizaje. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles crees que son las principales causas de que un negocio fracase? Desconocimiento. Esto sería, o sea, lo que sería, pues, comprar locales tubo. Un local tubo. Local tubo es un local que tiene muy poca visibilidad, que es muy alargado, tal. Estrecho y alargado. Los negocios que funcionan son los esquineros, por ejemplo. Vale más la pena pagar más de alquiler y pagar más gastos por un local esquinero que... Doble de visibilidad, 2 calles, ¿no? Sí. Y también supongo que la anchura. Exacto. Porque me hablas mucho de negocios en traspaso, pero muy negocio tipo físico, ¿eh? Sí. Estamos hablando que te dedicabas más al negocio físico, tangible, de local, de hotel, ¿no? Esta sería la principal causa, ¿eh? De decir, yo tengo un producto comercial que creo que es bueno y tal, pero luego no vendo porque no lo estoy haciendo bien. Esto sería la primera causa. Segunda causa, sumado a esto, te puede ir mal, bueno, te va mal. Te puede ir bien, pero tienes una mala gestoría, una mala asesoría. ¡Buah! ¿Sí? Muerte. O sea, si a ti te va mal el negocio y encima tienes una mala gestoría, fatal. Si a ti te va bien el negocio y tienes una mala gestoría, un mal asesor, fatal. Vale. Porque a veces te crees que estás ganando dinero y tal, o realmente lo estás ganando, pero trabajas a través de una SL y tal, pero no estás, o sea, estás declarando lo que sean todos los impuestos, IVA, IRPF, tal, pero el impuesto de beneficios, que es lo que ganas, pero luego este impuesto de beneficios, ¿qué suele pasar? Que te vas poniendo el dinero en el bolsillo o vas pagando en negro a otra gente porque no te quieren hacer facturas oficiales o porque no se puede pagar en negro, y en vez de declarar dividendos, dividendo es cuando el dinero sale de la cuenta de la empresa, va a la cuenta del socio, sea persona simple, sola o sea con distintos un accionista, socios, ¿no? y no declaras
el impuesto de dividendos. Entonces, que el impuesto de dividendos es que el IRPF, o sea, la pasta, el dinero va a parar de la empresa al socio, al tu bolsillo. Entonces, muchas veces se comete este error. Esto es... El gestor no liquida este impuesto. No es que el gestor no liquide este impuesto. El gestor lo que hace es, hostia, va para reservas. Reservas quiere decir se queda que... en caja. No es que se quede en caja. El dinero, a ver, el dinero yo lo he sacado. Me lo he gastado. Sí. Ya no está este dinero. Ya. ¿Gestor qué hace? Lo pone a reservas. Reservas es un mecanismo contable. Conforme el dinero se queda ahí depositado, teóricamente queda ahí depositado, porque para pagar pues, posibles problemas o hacer reinversión, reinvertir el dinero que queda para otros negocios o para el propio negocio, tal, no sé qué, ¿no? Pero el problema es que esto es lo que pasa más. Esto es lo que pasa más. Esta cuenta de reservas se va inflando, se va inflando, se va inflando. Es una cuenta ficticia porque ahí no hay dinero, porque te lo has gastado, porque has pagado a no sé quién que te ha venido a limpiar los cristales, se lo has pagado en efectivo. Sí. El otro que el hielo, dame el dinero en negro porque debo dinero a Hacienda, el otro no sé qué. Entonces, y aquí en España en concreto, ¿no? Se estila esto que sí, te cagas, ¿no? ¿Por qué no paga la gente los dividendos? Pues porque vale... Dividendos retención de IRPF, para ser rápido. En España el IRPF vale el 19% de las cantidades que van desde los 0 a los 12.450. De los 12.450 a los 35.400 no sé cuánto, en vez del 19 es el 24. Luego hay el otro tramo que es del 35 al 60.000, que son no me acuerdo, el 30%. Luego el 34, luego el 47, bueno, cifras así más o menos. Entonces, te dejan el ojete así. ¿Y qué pasa? Que los empresarios, en vez de pagar dividendos, porque es una pasada, son unos precios brutales, ¿qué hacen? Pues van dejando la cuenta de reservas ahí inflada o hacen ver que hay créditos entre empresa y socio. La empresa te deja un dinero, hacemos ver contablemente, pintamos conforme la empresa te deja dinero y tal, y luego ya se lo vas devolviendo, nunca se lo devuelves. Entonces quedan unas cuentas contables rarísimas que Hacienda lo ve, ¿vale? Pero no dicen nada porque si dijesen algo sería un caos. ¿Y qué pasa aquí en este caso? Pues en este caso pasa que queda una cuenta de reservas de 150.000 euros, tal, que quiere decir dinero que normalmente quiere decir dinero que no sea de reserva voluntaria, ¿eh? Luego hay la reserva legal, pero bueno, para que nos entendamos, ¿eh? Y nunca se paga este IRPF. Entonces, por eso también hay tanta queja por parte de empresarios, porque se ven encerrados en una situación fiscal muy comprometida, muy complicada. ¿Y qué hacen los empresarios en España? Porque hay la presión fiscal. Por esta presión fiscal tan exagerada, tan abusiva. ¿Qué hacen? Lo de Andorra, ¿no? A la que puedan. Se van a Andorra, del país o Dubái. A otro paraíso fiscal, que cada vez son menos paraísos fiscales, pero bueno. Y esto es lo que acaba pasando. Pero claro, si no te vas a vivir en este sitio de paraíso fiscal y todo esto, tú tienes que tributar en España. A partir de 183 días, creo que son. Que vivas aquí. Que vivas aquí. Si tú vives fuera, pues lo que sería, pues haces la renta fuera. En el país si vives aquí, no. Más días vives. ¿Vale? Entonces, un poco es esta historia. Otra opción que hay, que se recurre muchísimo en España. Venga, cuéntamela. Se sigue recurriendo, es que yo he visto de todo. Me interesa mucho. Pues que tú vendes esta sociedad que tiene un pufo porque tiene unas reservas impresionantes, ¿vale? Que también se puede montar una holding tal, pero la holding es aplazar el problema muchas veces, ¿eh? Ojo, cuidado, porque muchas veces hay muchos asesores, no, móntate una holding, no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero luego esta holding no la sigues, ¿sabes? Bueno, ¿qué se hace? Pues esta empresa que tiene un pufo y tal, pues la transmites las acciones o las participaciones y lo que sería pues el cargo de administrador a un testaferro o a varios testaferros. O sea, la famosa figura del testaferro, sí. Que es alguien que está ya súper empapelado, ¿no? Con problemas, ¿no? O que está en la cárcel y le pagas un muerto, sí. Y esa persona... Le das 500 euros o 600 euros en efectivo, claro. Sí. Y entonces... y el marrón es del señor Pepito que está... Y luego lo ves que al cabo de 2 días va a parar a la cárcel. Hostia. Sí. Ya.
Hostia, hostia, No, hostia. pero esto existe. No. Y escucha, y muchas veces ¿Se sigue son tirando el personas, testaferro? personas que trabajan en la administración pública, que lo saben, y están ahí, y cargos, y utilizan estas figuras del testaferro, que es una persona desgraciada, pobrecito, no sé qué, tú vas, vas al notario, el notario ya está viendo que aquella persona no está bien, pero bueno, O sea, es firmar un pero da papel, fe. es firmar un papelito y pasarle todo el marrón todo el marrón a una persona y tú te desentiendes como empresario. Lo que pasa es que, claro, luego está la figura legal jurídica del administrador de hecho. ¿Vale? Una cosa es el administrador legal, que es el que consta en la escritura, Sí, que en que este tú has caso el puesto un testaferro testaferro. es el que empieza a constar ahí. y la otra es el administrador de hecho, es decir, señor, ¿Y aquí quién puede- y a aquí mí quién no me puede? engañas que aquí Sí. sí que es cierto que hay este testaferro, pero esto es un testaferro, ustedes son los ¿Y administradores. aquí quién puede entrar a decirte ustedes son los administradores y no el Un juez. testaferro? Un juez Tiene que haber una previa investigación previa. denuncia, Sí. porque si no, no entran. Previa denuncia o lo que sería, pues, que sea de oficio, ¿no? Pues que las autoridades estatales Sí, del que a lo país mejor, ¿no? vean... que se presente el gobierno como tal a la causa, ¿no? Sí, O alguna se puede, sí, entidad sí, de sí. este tipo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, aquí sí que hay un juez pues, que determina quién es el administrador de hecho, el administrador real, de facto, y qué ha pasado ahí, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta de por qué fracasan los negocios nos ha llevado aquí al Sí. testaferro, es que me ha Sí. encantado. Bueno, luego te puedo hablar No, de pero- los chinos y el dinero en efectivo. Y bueno, ¡pua! Sí, no acabaríamos nunca. Yo he estado horas contando dinero en efectivo. Esto te estoy hablando de hace Hostia. muchos años, ¿eh? Muchos años. Wow. Muchísimos. Sí. Con chinos y tal. sí. Que, bueno, el efectivo cada vez parece que va menos, ¿no? Y Ahora no todo chinos también. Bueno, se sigue moviendo, pero bueno, que pregúntaselo a los ministros, ¿no? Si Ya. no se mueve dinero en efectivo. si no hay sobres, ¿no? Por ahí. Hostia, es Ya. que muchas veces, Sí que se mueve. muchas veces proviene de ahí. Pero bueno, como que en la calle parece más, ¿no? Que ahora con las maquinitas, el contactless, se le dan menos uso a Pero nivel... Es otra... Esto es una cuenta. pena para el ciudadano de a pie. Sí, Pero esto sigue existiendo Sí. ahí, ¿eh? sí, no, hombre, 100%. Sigue existiendo y mueve muchísimo. Muchísimo. Es el... Muchísimo. Y muchas veces los Tiene un que nombre, están arriba, ¿no? los que están arriba, ¿La economía sumergida se le llamaba? en la o- economía sumergida, los que están arriba lo saben y participan en ello. Solo hay que mirar las causas penales que hay ahora mismo de lo que sería pues el gobierno de turno. Sí, Que no se salva nadie, ¿eh? Es muy curioso que esta vez son procedimientos que ya hay sobre personas que han estado en un gobierno actual. Esto normalmente lo que pasaba era que se cambiaba el gobierno y se empezaba a salir Salía posterior y cuando ya la no estaba... porquería del de antes. del de antes. Pero ahora lo ya, curioso sí. quiere decir que esto o va bien o se están señalando a cabezas de turco, que se llama, ¿no? Ujú. O sea, se está centrando la culpa a ciertas personas para al títere, no al títere de algún otro. Sí, Más pero gordo bueno. aún, ¿no? Sí. Que no se pone tanto enfrente de la cámara, pero que maneja... Bueno, características de persona exitosa o qué tiene que tener una persona, porque al final un negocio está administrado por una persona. ¿Cuáles crees que son las características que tiene que tener una persona en cuanto a mentalidad, hábitos, Sí. para ser próspero, para tirar adelante un negocio? A ver, en primer lugar, creo que tienes que ser fiel a tu persona. Esto es muy importante. Es decir, todo lo que hagas tiene que ser en acorde con tu manera de ser y que sea respetuoso con esta manera de ser, ¿vale? Porque esto te motiva a tirar hacia adelante y a ser una persona libre. Es decir, que esté influenciada por el entorno, evidentemente, pero que este entorno no le haga esclavo, sino creo en mi persona y hago las cosas en función de esto. Y luego está el éxito empresarial, que el éxito empresarial está en obtener un rendimiento, en este caso yo empecé pues trabajando yo mismo a lo bestia, de hecho sigo, y rentabilizando el tal, y sobre todo lo que te digo, tener una buena gestoría, tener una buena asesoría y tener un buen conocimiento del activo y el pasivo. Ujú. Activo lo que tengo, pasivo lo que debo, patrimonio. Este es el patrimonio real, ¿vale? Pero Sí, es fortuna tiene que ser neta.
Sí, pero tiene que ¿no? ser, Entre lo que tengo y lo que tienes que debo. ser muy sincero con este patrimonio, porque a veces no somos sinceros con este patrimonio. Ujú. Y ser muy consciente de esto. Y cuando se va rentabilizando el negocio, dejar de trabajarlo tú tan profundamente en lo que sería pues, el funcionamiento ordinario, diario y tal, y saber delegar a Hostia, terceros. saber delegar, ¿eh? Que los que hemos Sí. empezado como autónomos, Y te cuesta que te cagas. ¿eh? es lo que cuesta más. A mí es lo que Saber me cuesta delegar más. y confiar en Exacto. los demás. Y Sí. luego aquí la figura de liderar y de liderar un equipo. Sí. Y luego la inteligencia emocional con este equipo. Sí. Cuéntame un poco tú, como empresario, qué retos te has encontrado en la gestión de equipos, en el crear un equipo, en delegar. A ver, realmente creo que el truco está en tener a personas que realmente puedan llevar a cabo aquello que les estás pidiendo, que les guste aquello que les estás pidiendo y que sean soberanos en aquello que les estás diciendo, pero siempre que se dejen, digamos, Que tengan la misión de la empresa clara, quizá. que O tengan los la misión, valores, no, ¿no? de la empresa no. No. Sí, pero no. Vale. O sea, de aquello que le estás pidiendo, Ujú. o sea, las funciones que le estás pidiendo, que sean lo máximo independientes posibles, pero siempre teniendo en cuenta que tú puedes verificar si aquello que está haciendo está como tú se lo has pedido o no. O sea, control. Sí. Sabes que no pierdas el control, porque Sí. muchas veces Tener la verdad, que has dicho antes, le ¿no? haces tan independiente que pierdes el control, ¿no? Sí. Un poco como las comunidades autónomas de España, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Entonces, le das tanto poder, entre comillas, que ya no se deja, digamos, es que no me gusta decir quiero buscar otra palabra, verificar, ¿no? Sí, no, me queda claro, es supervisar Supervisar. Esta era la el palabra. trabajo de la Supervisar. gente que está trabajando junto contigo, Exacto. ¿no? Y asumir que, sobre todo a inicio, que esto es muy complicado, asumir que si un negocio factura 100 y estos 100 la rentabilidad es un 15% o un 20%, vamos a poner un 20%, De beneficio ¿vale? neto, ¿no? Bueno, sí, podríamos Bueno, decir, vamos vale. a decir rentabilidad un 20%, ¿vale? Ujú. Porque lo estás haciendo todo tú y tal, y te estás machacando todo tú y es un 20%. Asumir que a inicio este 20%, si tú delegas, se va a convertir en un 10, un 7. Baja momentáneamente el rendimiento de Claro, la empresa porque claro. esa persona no ejecuta también como tú al principio. O porque no ejecuta O no tiene el también, conocimiento o aún. quizás ejecuta mejor, Ah, pero ¿y por qué baja porque es un entonces gasto. porque tienes Claro, porque del 20 le sacas un 10 para porque pagarle a esa persona. tienes que dar una nómina. Vale, y ahí hay que aguantar Y hay luego que aguantar, hay que aguantar y luego sube si eres suficientemente bueno y suficientemente listo como para incorporar a más personas que te hagan grande aquel modelo de negocio. Sí. Y esto es complicadísimo. Es decir, pueden haber aquí vendedores de motos y tal que te vayan a decir que esto es fácil, que tal, que tienes que concentrarte en esto y tal. Pero sí, pero y tienes que asumir estos riesgos. El riesgo de yo estoy ganando 10, pero acabo de poner a esta persona, estoy ganando 3, uy, no puedo, que se vaya, voy a seguir con los 10. Y entonces te quedas con los 10, pero te quedas estancado. Te quedas esclavo de tu cárcel. Al final es como un autónomo con la máscara de empresa, ¿no? Exacto, Prácticamente. exacto, eres un machaca. Yo estoy en esta situación todavía, Bueno, es que... pero ahora, claro, tengo ya a varias personas trabajando conmigo y todo esto, y ahora estoy intentando, ampliar el negocio, que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Sí, quiero que me cuentes acerca de esto, pero me gustaría preguntarte antes la gestión emocional con este equipo, ¿no? Supongo que es importante también entender que los humanos nos equivocamos, ¿no? Y que necesitamos una fase de aprendizaje también, ¿no? ¿Cómo es ese trato con las nuevas incorporaciones ahora que, si no me equivoco, has crecido en tu equipo? A ver, Esa parte mental, emocional, de conexión con la persona. Escuchar a las personas y ser muy respetuoso. Y a veces yo, o sea,
creo que a veces me cuesta, ¿no? Porque dicen comentarios o dicen cosas que, hostia, tío, acabas de entrar, me estás diciendo algo que no... Dímelo de aquí a 3 semanas o 4 o de aquí a un mes. ¿Sabes? Primero analiza un poco lo que hay y a partir de aquí ya hablarás con más conocimiento de causa. Pero aún así, escucho, me planteo... Tienes empatía, ¿no? Supongo. Tienes empatía, pero tienes conflicto interno de, Ya. hostia, igual está diciendo una cosa que tienes razón. Y estar dispuesto a que te cambien esquemas. Pero ojo, vigila, porque a veces cambias esquemas y se va al garete. Sí. Cuando un negocio funciona, hay que hacer pequeños cambios. ¿Aún funcionando? Claro. Para crecer, ¿eh? Para crecer. Buscando crecer. Hay que buscar pequeñas acciones e ir probando, ir captando. Oye, pues había un pequeño ingreso y tal, no sé qué, estar pendiente, ¿eh? Cuando no funciona, sí que tienes o que cerrar o hacer un gran cambio. Pero lo que no puedes hacer es hacer un cambio radical cuando una empresa funciona. Que este es uno de los errores que se cae muchas veces también en los traspasos de negocios que están funcionando, tal, ¿no? El típico negocio histórico, tal, entran, se lo cargan todo y se va el negocio, vamos, o sea, no dura ni 2 días. No tocar la esencia, no tocar aquello que funciona, sino hacer pequeñas pruebas de cara a mejorar eso que ya funciona, ¿no? Es lo que me estás queriendo decir. Sí. Tema de socios. Porque te conozco, yo creo que tú has decidido no tener socios. Normalmente cuando estás con socios acaba en fracaso, normalmente. Normalmente las sociedades acaban fatal. Claro, yo te hablo de la experiencia que tengo, Sí. de todos estos años, que estuve 13 años con el tema de las transmisiones de negocios. Como empresario, para tener tantos frentes abiertos mentalmente, ¿no? Trabajadores, facturas, proveedores, distribución. ¿Qué atributos tiene que tener la persona detrás de la empresa, el empresario, para tener la cabeza lúcida, disfrutar en la medida de lo posible de paz interior, de no ser una persona con ansiedad, con estrés? Tú personalmente, sé que te gusta la montaña, no sé si es un recurso que tienes, ¿por dónde descomprimes toda esta carga mental de responsabilidad? Bueno, descomprimo haciendo deporte. En primer lugar, por ejemplo, ahora hago escalada indoor, que me va muy bien porque levanto mi propio peso y tal. Mira, toca aquí. Hostia, vaya roca, cabrón. y bueno, y esto es como una fuga que me sirve y tal, cantando, me encanta cantar, ir a la montaña y tal, pero volviendo un poco a la pregunta esta de cómo llevas las gestiones de caos, ¿no? Porque es gestión del caos. Concentrarte en lo que estás haciendo. Es decir, a mí me va muy bien escribirme a puño y letra, puño y letra de lo que tengo que hacer, ¿vale? Las listas. Y seguir un poco esta hoja de ruta y concentrarme en aquello que estoy haciendo. Ya. Oye, Aleix, tienes que hacer esto. Concéntrate en esto. Foco. Me entran llamadas, no sé qué, teléfono en silencio. Atención plena y ir matando temas, ¿no? Ir matando temas. Que no y tachando. Sí, Me gusta tachar con el bolígrafo. A mí también. ¿Sabes? Yo soy también muy de listas. Y además soy zurdo. ¿Tú eres zurdo? Bueno, no sé. Una de las cosas... O sea, soy diestro, pero igual me hice diestro sin... Perdón, ahora hablando del zurdo. Las personas con éxito empresarial que yo conozco, las que más éxito empresarial tienen, son personas zurdas. Igual es una coincidencia y tal, pero no zurdas de políticamente. Mierdas de estas, que escriben con la izquierda. Pero bueno, también hay personas diestras, ojo, no. Seguro. No será el atributo indispensable, pero divertido que me lo digas. Sí. Vamos a entrar un poco más ahora a esa transición porque nos hemos quedado en negocios en traspaso. Sí. Y tú eres famoso por trabajar como actor de cine para adultos y tienes una productora de cine para adultos, profesión que compartimos. Y cuéntame esos inicios, tío. Estos inicios trabajaba en el bar, o sea, estaba en el bar. Tenía lo de negocios en traspaso. Aún, las dos compaginas. O sea, bar en Pallejà, negocios en traspaso en Barcelona, en un despacho en Carrer Balmes, de alquiler, ¿vale? No sé qué. Luego empecé a hacer porno, esto fue un boom en el pueblo, en Pallejà. Imagínate. Se llenó el bar. La gente venía a verte. Sí.
Y era un caos. Trabajaba, no te exagero, 15, 17 horas al día. Hostia puta, No dormía. no me jodas. ¿Pero Era de qué? ¿En el bar? ¿Metido en el bar? Luego con negocios Yo y no sé- traspaso Yo no sé y cómo, luego vas a hacer pelis porno por ahí. no sé cómo me lo hacía. Locura. No sé cómo me lo hacía. Entonces, Porque a los que nos traspasé va el la bar. marcha, ¿no? Hay un punto de enganche también ¿a ti no te pasa? A la productividad. Engancha a la Sí, productividad. sí, pero luego es como son agujas clavadas, ¿no? Porque yo, por Es un ejemplo, amor-odio. ojalá no, me gustaría tener el bar todavía. Me gustaría que negocios en traspaso funcionase, que luego vino la pandemia y ahí ya, porque Chapaste. tenía una persona nómina, no sé qué, ahí ya chapé. Gracias, señores, por haber Bueno, hecho no, este régimen dictatorial. Pero, esto es o un sea, tema importante. Saber también, ¿no? Y por mucho vínculo emocional que puedas tener con el negocio, saber cuando una cosa no va y decir hasta aquí, ¿no? hay que Esto es saber. un ejercicio, Totalmente. ¿no? Porque igual estás vinculado emocionalmente al negocio Sí. y bueno, ¿eso cómo fue? Estaba claro que no era el momento, la pandemia acabó de destrozarlo todo, supongo, y Sí, dijiste, claro, nadie compraba negocios. ¿Cómo claro. iban a comprar negocios si no. los estaban hundiendo, si Por todavía supuesto. estamos pagando? Sí, claro. Sí. Entonces, ahí dejé lo de negocios en traspaso, Bueno, que me vino bien, porque seguro. en la Cierras pandemia una puerta. Tetatita creció muchísimo. Cuéntame los inicios de Tetatita, porque tú empiezas primero como actor, trabajando para otras productoras. Sí. No tenías Tetatita. Yo empiezo trabajando para otras productoras, pero no me gustaba ni el trato, ni cómo se trataba el tema de la pornografía y La tal. presión. Sí, ni la presión, y ponte en esta posición, aguanta 5 minutos, ahora ponte en la otra posición. Y esto no iba conmigo. O dale cachetazos a la chica, insulta a la chica, tal, porque empecé con chicas y todo esto. Y a mí no me gustaba este estilo. Yo necesitaba otro tipo de pornografía. Yo lo que quería ahí era hacer de actor simplemente, no quería hacer de empresario. De productor. Pero al final me derivó a esto porque estoy hecho de esta pasta. Sí, tienes ese espíritu emprendedor y de hecho siempre te has desmarcado más de la industria mainstream, ¿no? Por esto justo que estabas Sí. comentando, ¿no? Que no te Exacto. gustaba que te dijeran cómo hacer las cosas o ciertas praxis que habían en la industria. Yo creo que de ahí también probablemente fue una de las razones No, para emprender con Tetatita, más allá de que ya llevabas el emprendimiento intrínseco dentro, ¿eh? Es la razón y es un poco la voy a hacer los porno, retos, pero a mi el bola, reto. ¿no? El reto es, Aleix, reto. Te Andaban, molan los retos. Somi. ¿Sabes? O sea, es como me entra este reto, lo tengo que hacer. Claro. ¿Y el reto? ¿Cómo fue el reto? ¿Cómo se fue esa semillita de Tetatita que nace como una idea? ¿Cómo crece Tetatita hasta lo que es hoy Tetatita? Bueno, Hostia, yo te he visto crecer como productora y de hecho yo como actor hice, no sé si la primera, si no de las primeras, sí. debut con Tetatita. ¿Y cómo ha crecido esa productora a nivel de que yo, perdona, la infraestructura que vi hace 10 años o 15, no sé cuántos, ahora yo te he visto crecer. todo lo que monto, y en Mm. este caso de Tatita también fue así, lo monto siempre con una base, con unos principios de vocación de país, que le llamo yo. Hostia, a ver, Vocación cuéntame de esto. país significa, desde mi punto de vista, significa de montar algo que por sí mismo sea soberano y que funcione por sí mismo y que dependa el mínimo posible de terceros, que al final acabas dependiendo por cojones, ¿eh? Sí, Porque pero- tienes que dependes del banco, dependes de los proveedores, dependes de la hacienda de seguridad social, dependes del contexto Sí, del jurídico, sistema como está evidentemente, montado, ¿eh? ¿no? Pero es como, a ver, yo ojalá hiciese mi propio país, ¿no? Y fuese totalmente independiente de todo, ¿eh? Sería un país sin bandera. Entonces, esto es lo que y sería sin bandera porque entonces quiere decir que ya no hay influencias externas que te machaquen, ¿no? Pero siempre es, todo lo que hago siempre es desde este punto de vista, montar algo que con sus propios recursos funcione. Pero hay una dependencia y tiene que haberla y tienes que Porque vivimos en un aceptarlo sistema y socioeconómico adaptarte. y como el capitalismo que tiene figuras que no te puedes escapar si Exacto. vas a hacer Exacto. un negocio. Pero tú, por ejemplo, Y hay que entenderse también, Sí. y es muy bonito. Y una de las cosas importantes, volviendo a la delegación, sí, a es delegar. que, claro, tú tienes que tener contento a las personas que estás trabajando contigo. Ujú. Tienes que pagarles bien. Sí, Tienen que estar contentos las funciones que cotizando, hacen. tener su Si no, seguridad no social. funciona la cosa. Y es muy difícil funcionar porque, hostia,
gestoría, tal, nómina, ¿qué le vas a pagar? 1.000, ¿qué vale? 1.450. Ya. Tierra, trágame. Sí. ¿Sabes? Una de las cosas que se está diciendo ahora los influencers, algunos influencers lo que están diciendo es, hostia, si los trabajadores fuesen a tener que pagar, si retuvieran ellos el dinero y tuviesen que pagar ellos los impuestos, se montaría una revolución, porque lo que se está pagando es una pasada. Es una Entonces, locura. en vez de pagarle 1.000, pues le podrías pagar 1.200. Porque si las cargas sociales fuesen del 25%, pues yo quiero pagar Te impuestos. Yo soy entiendo persona de pagar que impuestos. pagas, estás pagando una borrada de lo que no impuestos quiero- por tener al final a alguien al que estás ayudando porque le estás Lo que dando. no quiero es que usen este dinero para seguir abusando Ujú. del sistema, ¿sabes? Y que se use este dinero de Claro. manera corrupta, Ujú. que mal usen este dinero, que tengan unos sueldos impresionantes y que se mantengan en el poder y que no dejen que haya libre competencia, etcétera. La libre competencia es muy importante. Si no, no funcionan los mercados. O sí que funcionan, pero con un sistema dictatorial. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Ujú. Y Con luego el figuras monopolio de la fuerza, de la las violencia. figuras, te iba a decir justo las figuras del monopolio, ¿no? Como grandes empresas, como Amazon. Exacto. eh, Es muy difícil competir contra esto. claro, es complicado, ¿no? Y tú has sabido muy bien con la productora de cine para adultos, has sabido muy bien desmarcarte de todo esto, los tubos, el OnlyFans, ¿no? Sí. Te has mantenido al margen y has conseguido esto justamente que decías, de que la propia empresa se mantenga a flote Sí, de alguna manera por sí. sí misma, ¿no? Lo que pasa es que también hay las procesadoras de pago, hay Visa y Mastercard, Claro, que no. cobran un Bueno, montón sí, de pero es lo que pasta, hablamos. los Es lo que bancos, hablamos. tal, no sé qué, ¿no? Tienes que cumplir un mínimo de reglas del juego porque si Exacto. no estás fuera, ¿no? Directamente no juegas. Si no, no Tienes juegas. las criptomonedas ahí que podrías cobrar las suscripciones a través de criptomonedas, pero son mercados muy fluctuantes, es complejo, ¿sabes? Bueno, Sería un poco una manera de huir de... Pero siempre tiene que haber una procesadora de pagos que tenga un sistema de procesamiento que esté bien hecho, tal, no sé qué, que no falle, ¿no? Y que funcione, que sea automatizado al máximo posible. Sí, por supuesto. Tema de software Pero y... sí, la idea era esta, era ser soberano. Y Bueno, creo que de lo has alguna manera, conseguido. a mi manera lo he conseguido. Y tanto, por supuesto. Y voy a intentar a seguir así. Pero claro, la seguridad jurídica es muy complicada en este país y diría, me atrevería a decir, en la Unión Europea y en el contexto global. Porque, Desarróllame esto. bueno, en el sentido pues que tú tienes una estructura o una manera de funcionar determinada y sale una nueva ley que Te lo te trastoca prohíbe, todo, ¿no? bueno, te lo trastoca todo, te prohíbe emitir pornografía en Internet. O que si quieres emitir pornografía tienes que pasar por el tubo de reconocer facialmente o hacer un reconocimiento de edad a las personas que están Sí. accediendo, pero entonces pierdes un 90% de tráfico. Es meterte una traba para vender tu producto Y se increíble, pone ¿no? la empresa en 2 días. Se la funden. Sí, En no, 2 días. Se la funden. Y todo, Y pues, estás desprotegido tú como empresario. Dices, "Hostia totalmente puta, desprotegido macho". porque Esto es una locura. no hay seguridad jurídica. Es un principio constitucional el de la seguridad jurídica. Ujú. ¿No? Bueno, quizá ahora con la carrera hasta que te estás acabando, puedes ir Bueno, allí a decir bueno, a tus- sí. Pero bueno, es una lucha Sí, perdida ya. por más que estudies, Sí, se te comen. se te comen. Tú estás ahí, bueno, con mira, me río, los pero coches, que entiendo las que zonas de tiene... bajas Me río, emisiones. pero... Zonas de bajas emisiones. Tú tienes un coche que ha pasado de la ITV, que tiene todos los certificados, que lo dieron ellos, Sí, y te dicen, no, es que ahora tú no puedes circular por aquí. Pues es lo mismo. ya. Ostras, yo he destinado un montón de recursos a esto Sí. y ahora tú me dices que no puedo utilizarlo. Esto es una infracción al artículo 9.2 de la Constitución española. No sé si es el 9.2, no sé cuál es, da igual. Ya. Pero es como, Que se pasan las leyes por el foro de los claro, cojones, incluso. es como restringir aquellos derechos que tenías. Ujú. Esto no lo puedes hacer. Vamos a pasar ahora ya, dejando un poco el tema de negocios, que espectacular tu trayectoria, la verdad que enhorabuena. Tú como persona, hábitos, vamos a cambiar un poco de tema. Top 3 de alimentos favoritos. Sí. Top 3. Sí. Te voy a decir el primero y voy a ser muy directo. No a Mercadona. ¿Vale? Nunca he entrado en un Mercadona. ¿Vale?
no te gustan Nunca he entrado en el tema de Mercadona. procesados, ¿no? Claro, a ver, productos naturales. Sí, sí. O sea, todo lo que como, o prácticamente todo, es ecológico. Muy bien. Ecológico en el sentido pues, de lo que sería pues, agricultura tradicional, sin De química. proximidad, ¿no? Bueno, de proximidad también, claro, También. porque si los alimentos se tienen que conservar, tiene que haber una química. Sí, sí, sí. Sí. Cuanta menos química, pues mejor, Ujú. que siempre la hay, ¿vale? Pero el No, tema de la pero carne entiendo. igual, ostras, tú vas andando por la montaña y ves aquellas vacas, oh, qué buenas que están, ¿sabes? Pero están ahí campando, ¿no? Sí, no Y ahí están en el está, establo allí comiendo pienso. Mi hermano tiene unas gallinas ahí en el Alampurdá y como huevo de gallina de verdad. Que luego no te dejan tener gallinas, Ojo, Hostia, que ha habido Cuidado, movida. cuidado, que no te dejan tener Las tienes gallinas. que como que declarar, ¿no? Hay una movida. Pero Sí. bueno, que eso es otro gusto. El animal vive de otra manera. Es otro tipo de mentalidad acerca de la nutrición. En el Baix Llobregat hay una cooperativa. En el Baix Llobregat hay productos muy buenos, Hay una cooperativa que tienen productos ecológicos y tú vas ahí en los campos del Baix Llobregat y ves que realmente están cultivando de forma natural, sin químicos, o sea, hay los animalitos volando, hay Sí, las la fruta con su plantitas, picadita del insecto, ¿no? no es aquella agricultura intensiva de muchos campos, tal, que por cierto ahora los quieren sustituir en muchos casos por placas solares, que dices, hostia, tío, Ujú. ¿qué estamos haciendo? Esto es ecología, yo creo que no. Vale. Y realmente, pues, como mucha comida de esta, bueno, cuando voy a restaurantes y tal, también miro muy bien el producto, siempre te la meten, muchas veces, pero sobre todo esto. Y como muy bien, o sea, cada día como croissants, Algún croissant que otro. Fucking croissant. Pero son croissants artesanales que no son de estos congelados. Vale. El pan que compro es pan de panadería. Señores, comprad pan a panaderías, en serio, no compréis pan Ya congelado de no compréis pan a los supermercados de estos de pacotilla, ni compréis pan a las gasolineras. Hay que comprar pan de verdad. Claro. Y además, es que bueno, otra historia. es más caro, pero es muchísimo más bueno. Y todo lo que como es así. De vez en cuando sí que en rodajes y todo esto sí que como snacks. Ya. Es que no tengo otra. Es inevitable, yo qué sé, un poco de Sí. dulce, unas patatitas. Y luego cuando voy a andar, yo no voy a andar, yo voy a comer. Yo voy a andar un buen rato por la mañana y tal, igual una ruta de 3-4 horas y tal, pero luego como bien. Ya. Pero como la ternera como Dios manda. Sí, No. sí, no. Con comida elaborada, pero cocinada bien y producto de buen género, ¿no? Supongo, ¿es lo que te refieres? Que ahora te quieren hacer comer insectos, Ya. en muchos casos. Es verdad, no me lo invento. No. ¿Sabes? O sea, que ahora te van a machacar con que es una comida superalimento. Superalimento. Hostia, el superalimento, tío, es un buen entrecot de ternera. Ya. O una buena pieza de pescado Me gusta, a la plancha. Uf, qué bueno o pescadito. verdura de la buena. No me vendáis la moto con los insectos, por favor. ¿Sabes? Entendido. Ni con unos complementos químicos. Si son naturales y los necesitas realmente, y te lo ha dicho un médico, sí. Pero si son químicos. Me queda claro. Producto natural, fresco, bueno. Vamos a pasar de la nutrición a un tema que nos apasiona a los dos, como es el motor. Sí. Cuéntame. Aquí sí que rígete la pregunta, cabrón. Sí. Top 3 de marcas favoritas y por qué. Luego podemos entrar a debatir Top 3 si de los marcas clásicos, si los nuevos. No, pero es que top 3 de marcas favoritas de marcas del pasado. ¿Sí? Las de ahora. Eres muy Bueno, clasicote tú con los coches. Sí, porque es que se están haciendo unas cosas en la automoción que es un desastre. ¿Vale? Porque se están uniendo todos y al final acaban haciendo todos lo mismo y te lo venden con distintas marcas, pero todo es lo mismo. Marcas favoritas, así el primero que te diría es Bentley. Bentley es top 1. Sí. Pero Hostia, Bentley... Yo soy muy de Bentley, ¿eh? Bentley... Yo no soy tan clasicote como tú, a mí Sí, me gustan no, más porque- los Bentleys nuevos, pero bueno, el Continental GT, pero ahora- Turbo R. No, yo Turbo R de los años 90.
Ya. ¿vale? No, me flipan también, ¿eh? Los clásicos, Buah. sí que es verdad. Aquello es un coche de verdad, pero- 6.800 centímetros cúbicos, uf, Pero en concreto, 8 cilindros, que no 12. hostia. Eh, Pero aquí hemos luego, coincidido, ¿eh? Yo tengo mucho fetiche con Bentley. luego es que a mí el Jaguar me pierde. Jaguar, ¿eh? Sí, o sea, el Jaguar ya sé que últimamente pues, ha sido una marca muy ¿Has castigada. visto que de hicieron reputación. Ha cambiado un ya. toque de marketing como muy transgresor? Sí, pero ojo, porque perdía ahora... me parecía que perdía como la esencia de... Para mí, Jaguar es de gentleman. Sí, Es de sí, sí. gentleman. Sí. ¿No? Hicieron ¿viste la campaña esta como muy Sí, moderna? sí, No pero lo esto sé. esto fue Bueno, más es marketing, no sé. Pero ahora, por ejemplo, Sí. las opiniones de los consumidores Sí. se da como coche fiable. El Jaguar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia. Pero a mí me gustan los Jaguars antiguos. Sí, hostia. Los Jaguars de verdad. Un S-Type. así, Los como- del 90 y Son una pasada. 89 hacia atrás. Y si es verde Jaguar, 89 hacia atrás. 89 hacia atrás. Sí, porque los otros, pues bueno, ya empezó. Yo, por ejemplo, el que tengo fue fabricado ahí en Inglaterra y tal. ¿Cuál es el modelo Pero que era tienes, ya Jaguar? Ford, era ya de casa Ford. Mm. Es un XJ. Una XJ, ¿eh? Sí, no, es uno de verdad, o sea, es un XJ. Es que de Jaguars hay había unos que fueron un desastre y ahí empezó el desastre. Pero este es el XJ, que es la berlina grande y tal, y es magnífico. Precioso. Es magnífico. O sea, es un coche de fiabilidad, pues, deja mucho que desear, pero cuando le coges el truquillo y lo entiendes Cuando lo y entiendo. hablas con él, ¡guau! Es como... Es como Y los muy acabados especial. de Jaguar también. Sí, es muy ¿no? especial. Son Pero me gustaría tener uno de los años 80, ¿eh? Ya, bueno. Lo cambiaría ahora mismo. Bueno, pero ya lo tendrás si tiene que venir. Sí. Y luego en el tercer puesto del podio, ¿a quién ponemos? En la A ver, medalla de bronce. Claro, tercer puesto es que claro, es que te diría BMW, tengo BMW Series ¿Tienes 7, también un BMW? o te diría también Mercedes, Bueno, pero Mercedes también es que todos los que me gustan son antiguos y tal, pero es que claro, es que también el Rolls Royce. Yo lo siento, soy muy no, clásico. es que no. Bentley, Jaguar, Rolls Royce. Sí, se te define claramente. Y si me hablas Sí. además de clásicos, Sí, Rolls Royce. te puedo ver allí con los guantes de cuero. ¿Eh? Rolls Royce. ¿O no? Y aquí te diría que hay Rolls Royce nuevos que me pierden. ¿Sí? Buah. ¿Cómo cuál? Bueno, no, estos El nuevos. Phantom, Sí, estos rollo Phantom. sí. O O uno coupé, también. Han sacado un Cullinan. ¿El Cullinan? Sí, pero es que son coches El Cullinan, que es un es como un Range Rover, pero Sí, pero no, pero ya vas a ver, Lina. pero de Rolls Royce. ¿Te gusta No, más pero- el Phantom este? Así son... Pero, por ejemplo, de todo terreno, el G, el Mercedes Hostia, G, esto es el lo mejor. G63. Es lo mejor, sí. Es una pasada. No, o también el G, el 500, ¿eh? O sea, tampoco hace falta... Ya, o el 500, me encantan. Y luego a mí, el Land Rover, el Defender antiguo, Sí, esto es una pasada. que los hacen ahora que los tunean, o sea, que los cogen la caja antigua y le ponen las pijadas de luces y tal. Y ¿sabes? Range Rover también hay unos modelos ahora V8, gasolina, que son un mundo aparte, ¿eh? Ya, Son- otro esto rollo. Son un mundo aparte. Hostia, pero... Que la gente los critica mucho, tal, no sé qué. Bueno, vale, Ya, ojo, cuidado. pero brutal este top 3. Nos vamos a quedar con Bentley, Sí, con Jaguar y Sí, con sí. Rolls Royce. Sí. Pero dejamos ahí Sí, a pero- BMW también, ahí pero a habría, Mercedes. habría muchos. Sí, asomando habría la muchos. cabeza. Sí, Bueno, habría muchos. brutal. Habría muchos. Pues bueno, Aleix, vamos a ir acabando las dos últimas preguntas. Va, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer Sí. en la vida más allá de trabajar, que me queda claro que te gusta? Depende de la temperatura que haga, pero ahora, por ejemplo, Sí. cuando viene el invierno y tal, mi hobby favorito es hacer esquí de fondo. De fondo, ¿eh? Esquí de fondo es que son pistas pisadas Sí. con plano, con algo de repechón hacia arriba que se convierte en bastante repechón, con bajada y tal. O sea, el reto es subir y luego bajas, ¿no? Sí. Con tu propia fuerza, no vas con remontador. También me gusta el esquí de pista, ¿eh? Ujú. Y también hago, pero no tanto. Vale. Y soy malo en todo lo que hago, soy malo, ¿eh? O sea, soy un nivel estándar. Luego andar me encanta, o sea, son rutas que hago yo solito y tal. Trekking, Me encanta, ¿no? que luego hablo Montaña. con gente y tal, gente que voy encontrando. Y son retos que me encantan porque estás ahí. Lo que más me gusta es que estás ahí muy vulnerable. Cuando tú estás arriba de una montaña,
A ver, tampoco me voy a 4.000 metros, ¿eh? Pero si te vas a 2.000, a partir de 2.000, ojo. Sí, que ahí, hostia, si vas Estás solo ahí sobre muy todo, ¿no? vulnerable, ves que hay animalitos. Cuando hay animalitos quiere decir que no hay otra gente. Y entonces ahí estás muy vulnerable, te puedes torcer un pie. Si te tuerces un pie en la montaña, vas solo y no hay manera de comunicarse y se hace tarde, la posibilidad de morir es muy elevada, aunque sea una torcedura de frío. pie. Sí, De porque frío, te ¿no? cambia la temperatura y tal. Enseguida. Lleva una manta térmica, Pues te recomiendo un podcast que escuché, ahora no recuerdo el nombre, una mujer que se había hecho, no sé si son los 5 o los 8 picos más altos del mundo. Sí, bueno, pero esto ya son No, palabras sí, mayores. no, pero la mentalidad Sí. de meterte en la montaña y escalar y... Yo ahí no me metería No, solo. ya, pero vale. Esquí, Pero- caminar por la montaña, Sí, pero es que en las montañas de aquí de Cataluña, es que la gente dice, es muy pequeño, sí, que es muy pequeño, pero tú has ido y has mirado, no te lo acabas, ya, no te lo acabas. ya. Entonces, ahí te puedes morir. Y esta situación de vulnerabilidad me encanta. ¿Te gusta? Y si me muero ahí, me encantaría morir ahí porque se te comen los gusanos, ¿no? Me encantaría morirme ahí que no me encontrasen. Y se te comen los gusanos, tal, y Hostia. esto es un sueño que tengo. Es una reflexión que me hizo ¿Es un alguien sueño? de un padre suyo que decía esto, a mí me gustaría morir y que se me comieran los gusanos. Hostia, pues esto me lo cogí como mío porque, hostia, me gusta esta idea, ¿no? Porque dejadme, estoy ahí Ya, déjame muerto, morir tranquilo y no, que pase lo que tenga que no hagáis pasar. tanta parafernalia de la sí. musiquita, el Sí, ataúd exacto, y la exacto. gente llorando, Lo que ¿no? pasa es que, claro, luego esto es muy, muy egoísta para los demás, ¿no? Porque, hostia, ¿dónde está una pérdida? Una persona perdida es lo peor que te puede pasar. Es peor que se te pierda alguien que no lo Sí, encuentres esta nunca, gente que lo pierde sino que se te muere. para los Pero, familiares, ¿eh? pero Sobre voy a, todo. voy a hacer este inciso. Me gustaría que pasase eso, pero que supieran que ha pasado esto. Ya. Muy bien. Y luego, mar también. El mar también, evidentemente. Sí, tengo una barquita del año 89. Todo Clásico. es un desastre. Todo clásico, Sí, pero, sí, hombre, tienes piezas sí. súper Con un espectaculares. motor auxiliar muy importante, He tenido la porque suerte. si te falla y vas con el motorcito de He 4 tenido la caballos. suerte de compartir. Sí, una dos tiempos. Se han dejado de hacer motores dos tiempos, pero son geniales porque se reparan y hay piezas en Estados Unidos y tal, ¿no? Es distraído. Es una pasada. Es distraído. Sí. Y cuando enciendes... A mí, yo es que la carburación y el ruido a mí me flipa. Sí. Bueno, tampoco tira mucho, ¿no? Pero bueno, Muy bien, es divertido. muy Si, bien. si le metes sí que tira, pero gasta como una cabrona. Pero bueno, que hay unas barcas, oye, hay unas barcas en el mar que alucinas. O sea, alucinas, motores, gente que va con 4 motores de 250. Una locura, sí. Dices, tío, ¿dónde vas con esto? Que van a salir volando. Sí, Este era para el mar, no para volar, ¿no? Sí, hay por ahí en las partidas, una Boston Whaler. Ponen así los 4 motores. La así. Boston Whaler con 4 motores de 150, igual es una barca que te vas a 700.000 euros. Y la ves y no lo dirías. Ya. Y la gente no se la mira. Pero si Es la el motor conoces, lo que vale, ¿no? si la conoces, son cascos muy duros, son barcas que utilizan en Estados Unidos para salvamiento y es para alucinar. Qué guapo, tío. Es un mundo Pero que me bueno, apasiona. lo mío es una Four Wings del año 89, Bueno, que me la compré en plena pandemia, aquello cuando no te dejaban salir, yo salí, hostia. da culo, y ahí pues compré esta barquita. Muy bien, Y muy bien. la restauré. Y la voy restaurando porque es un proceso. El éxito es un proceso. El éxito no es un fin. Qué La palabra interesante. éxito creo que es fin, ¿no? Me gusta Creo que mucho esto, ¿eh? Y es un proceso, es saber gestionar el proceso y que no te hunda. Porque, Estar cada día allí, presentarte cada día porque y tienes apagar fuegos y los problemas y encararlos y contarte verdad, ¿no? Y no dejarte ir, no entrar en... Tú te riges por ti mismo, tú eres una persona que te riges por ti mismo, tú personalmente. Sí. Y no paran de machacarte muchas veces. Y tú lo sabes llevar muy bien esto. Sí. Y esto es muy importante. Porque te van machacando y te quieren hundir. No te quieren ver triunfar. Entonces, pero muchas veces... tú eso lo llevas muy bien. Pero eso muchas veces es indicador de tu éxito también, si lo analizas. Nunca te van a criticar gente que está haciendo más que tú. Normalmente viene gente que ven en ti reflejado algo que igual ellos querrían hacer y que no se atreven a hacer.
Es complejo. Es que una de las cosas de los triunfadores que conozco desde el punto de vista empresarial, no digo personal, digo empresarial, es que ponen muy en valor a tu figura. Es decir, cuando yo hacía negocios con personas que les va bien, te ponían muy en valor. Te decían, es que tú tienes este valor añadido, lo haces muy bien. Ensalzan tu figura. Sí, y están, y realmente son, o al menos parecen sinceros, y están sinceros con tu prosperidad. Y esto es muy importante cuando haces negocios y cuando tal, que los que te rodean sean prósperos. Sí. Y hacer negocios constructivos, en el sentido de que no construyas destrozando, sino que estés construyendo, haciendo el bien en el entorno. Porque si tú estás haciendo una actividad de negocio en la que te lo estás cargando todo y lo estás destrozando todo, esto es un mal negocio porque acabará fatal. Tomar nota, chicos. Estamos Es muy importante esto. En Prósperos Podcast, sí. No es solo cumplir la legalidad, que también, sino que es construir de forma aportar constructiva, valor, no destructiva. Sí, porque esto se hace mucho, es construir agotando recursos, ¿no? Sí, lo reviento todo para sí. meterme pasta en el bolsillo. Tiene que haber algo más, ¿no? Sí. Es lo que has dicho tú al principio, ¿eh? El propósito, el ser congruente con lo que haces. Sí. Porque al final el dormir tranquilo también tiene un valor, ¿no? Sí. Y el éxito, más allá del éxito empresarial en cuanto al tema del dinero, que es muy importante, la paz interior, el dormir tranquilo, eso no tiene precio, ¿no? Y muchas veces las personas frustradas atacan a los demás y los van atacando y tal, y los van chafando, cuando lo que tienes que hacer, creo, es, ostras, pues poner en valor a quien tienes, que es una persona de carne y huesos. Sí. ¿Sabes? O sea, soy muy de ya nos porque eres tú, ¿eh? Pero me refiero que, hostia, que tienes una persona delante, mírale a los ojos, tal, háblale, entiende, ¿sabes? No le impongas, que a veces caemos en esto porque estamos estresados, porque muchas veces te frustras porque cuesta, ¿no? Y te equivocas y tal, pero sigue, insiste en esto. Y que los demás estén cómodos, estén bien, Totalmente. Si no, no funciona. Totalmente. Y ojo, no estoy diciendo que yo lo haga, yo estoy diciendo que muchas veces me equivoco en esto y a veces sin querer ataco a los demás y a veces me frustro y me ofusco y esto pasa. Pero no buscar la aprobación de los demás, sino buscar tu propia validación sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y siempre vas a tener pues, detractores y gente que opina como tú, ¿no? Un poco. Y es buscar ese punto. Bueno, para ir acabando, espectacular esta entrevista, Alex, muchas gracias. No podría faltar esta pregunta, cerramos todos los podcasts con esta pregunta. Sí. ¿Qué es para ti la sexualidad? La sexualidad, gestionar estímulos. Es decir, tú tienes una serie de estímulos que recibes externamente o que exteriorizas, ¿vale? Que no sé si son estímulos o no, pero ya nos entendemos, ¿no? Sí. Son lo que sientes Inputs, y ¿no? que exteriorizas, siempre marcado por una influencia y un contexto, y saberlo gestionar y otra vez, ser fiel a lo que realmente al niño interior, quieres, a la verdad, a tu verdad más pura, ¿no? Al niño, pero no el niño no está aquí. Lo que quieren ver el niño los está demás. aquí y está aquí y está aquí y está en todas partes, ¿no? Y para mí la sexualidad es esto. Y ojo, una de las cosas es intentar no querer atrapar a lo que sería al clímax. O sea, el orgasmo, que es la satisfacción esta momentánea, no la quieres atrapar. Porque la libertad no quiere ser atrapada. O sea, el orgasmo no lo puedes atrapar. Tienes que dejar que huele, como las personas, como los muertos. Tienes que dejar que huelen, como las relaciones. Tienes que dejar que huelen. Porque en el momento que las... El desapego, las encarcelas... ¿Qué pasa? Cuéntale a la audiencia qué pasa cuando encarcelas. Bueno, sobre todo cuando quieres controlarlo todo. En sexualidad, por esto siempre huyo de las etiquetas. No me gusta que me llamen bisexual, heterosexual, homosexual. No, yo no soy, no sé qué soy. No lo sé, si no sé ni quién soy. Yo lo que quiero es poder hacer actos libres. Es decir, si me atrae algo, lo exploro, lo experimento, lo llevo a cabo. Ojo, cosa siempre y cuando no
evidentemente no ataques a las A la libertades intimidad de los a las demás, libertades ¿no? de los demás, y siempre y cuando cumplas la legalidad, claro, Sí, sí, que sí. va atada pues a la voluntad de los demás y a una serie pues de lo que sería consentimiento pleno, ¿no? Va atado a todo esto. Pero sí, o sea, la sexualidad para mí es esto, bueno, em, llevar de forma fiel a uno mismo todos estos estímulos que vas recibiendo y que no te afecte el contexto, porque muchas veces te afecta porque, sobre todo en la sexualidad, te marcan cómo tienes que gestionarla, ¿no? Ujú. Y esto es enfermizo, esto que estás haciendo, tal, no sé. Bueno, Esa reprogramación o del no es entorno, enfermizo, de la oye, cultura. o no lo es. Sí, o igual es más enfermizo pensar de la Yo otra creo que manera y tratar de... Yo creo que lo enfermizo es la represión y la restricción continua. Ujú, Esto es lo que es enfermizo, ¿no? Porque estás haciendo algo antinatural. ujú. Totalmente, totalmente. Aleix, Muy bien. espectacular Encantado de este haberme invitado. podcast. Encantado de haberme invitado y muy contento. Chicos, vamos a dejar por aquí contactos de Aleix, de su productora, de su persona. Muchas gracias por estar un episodio más en Prósperos Podcast. Como siempre, los que nos veis en YouTube, darle like, suscribiros al canal, comentar para la gente de Spotify, darle esas 5 estrellitas. Y nada, familia, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao.